Bueno, miren, a partir del problema 9, nos habla de un péndulo ideal. Entonces vamos a ver ahora, tenemos que introducir este concepto del péndulo ideal, porque después aparecen, bueno, acá también tenemos otro, a ver, no, este no, el 11 también es un péndulo, eh, también el 12, el 13, ¿no? Son todos de péndulo ideal, y después encima vienen estos que son de péndulo físico. Entonces vamos a ver un poco qué es todo esto. Vamos a volver al apunte. Bueno, ¿qué es un péndulo, péndulo ideal o péndulo simple? Es una masa puntual colgada, suspendida por una cuerda inextensible, un hilo inextensible de un punto fijo, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que las fuerzas que actúan son el peso y la tensión de la cuerda, ¿no? El ángulo θ lo vamos a medir a partir de la vertical, ¿no? ¿Está bien? A partir de la vertical, el apartamiento. Obviamente esto va a estar en equilibrio cuando pase por acá abajo, ¿no? Es la posición de equilibrio porque es donde, digamos, la aceleración vale cero, porque en ese punto, digamos, bueno, ahora vamos a ver eso con detalle. Bueno, vamos a plantear la ecuación de Newton en la dirección tangencial, ¿no? Porque acá Newton puede plantear en dirección normal o tangencial. Vamos a plantear Newton en dirección tangencial. Vamos a tomar positivo el sentido en el que crece el ángulo. O sea, si yo elegí que el ángulo crece así para allá, voy a tomar la dirección positiva hacia la derecha, digamos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, miren, ¿qué vamos a tener en la dirección tangencial? La tensión no contribuye, porque la tensión es una fuerza normal. Lo que voy a tener es la componente del peso, que es mg por el seno del ángulo. ¿Está bien? Porque recuerden que el ángulo de este θ lo puedo mirar acá también, ¿no? Es mg por el seno del ángulo. Y es negativa además, porque va en contra de la dirección a donde crece θ. Entonces tengo menos mg por el seno del ángulo. Eso me tiene que dar la masa por la aceleración tangencial. Ahora, ¿qué era la aceleración tangencial? Era la derivada respecto del tiempo del módulo de la velocidad. ¿Está bien? ¿Y cuánto es el módulo de la velocidad? El módulo de la velocidad es el radio, que sería la longitud del hilo, L, multiplicada por la velocidad angular. Y la velocidad angular es la derivada primera del ángulo respecto del tiempo. Como tengo que hacer la derivada del módulo de la velocidad, bueno, el L sale afuera, no molesta porque es constante, tengo que derivar la velocidad angular. O sea, me va a quedar la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo. ¿Está bien? Ojo con esto, el tema de los signos. La velocidad angular es la derivada de θ respecto de t, siempre y cuando yo tome el sentido positivo en la dirección en la que crece el ángulo θ. Por eso hice esto, ¿no? Porque si no, digamos, tendría que cambiar el signo, ¿no? Si yo tomo el sentido positivo en la dirección en la que crece el ángulo, la derivada del ángulo respecto del tiempo, con el signo que tenga, no importa, me da la velocidad angular. Que por supuesto no es constante acá, ¿no es cierto? Esta velocidad angular no va a ser constante, pero no importa, esto es en un tiempo dado. Y lo mismo, la aceleración va a ser la derivada respecto al tiempo de eso, ¿no? Esto sería la aceleración angular, ¿no? La derivada segunda del ángulo respecto al tiempo es la aceleración angular, ¿no? La aceleración angular multiplicada por la distancia al punto alrededor del cual gira esto, me da la aceleración tangencial, ¿no? Muy bien. Entonces, esto lo puedo escribir pasándolo todo de un mismo lado, me queda de esta manera, miren. Paso todo de un mismo lado y divido por m y l, se me va la masa se simplifica, porque esto es un movimiento bajo la gravedad, ¿no? Entonces, acá lo que me queda es la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo, más g sobre l, por el seno del ángulo igual a 0. Esta es la ecuación de movimiento del péndulo simple o péndulo ideal, ¿está bien? Ahora mire, ¿qué pasa con esta ecuación diferencial? Esto es una ecuación para obtener, digamos, donde si yo quisiera obtener el movimiento del péndulo, tendría que obtener la función θ como función del tiempo. El problema es que esta ecuación es no lineal, porque fíjense que acá está la función θ, está metida dentro de una función seno. Entonces no es una ecuación del mismo tipo que la que vimos en el oscilador armónico, ¿no? En el oscilador armónico teníamos la derivada segunda de x respecto del tiempo, más una constante por x igual a 0. Lo que aparecía acá era la propia función, no el seno de la función, como aparece acá. ¿Está bien? Entonces, por eso dice acá que esta ecuación es no lineal, debido a que la función θ de t aparece dentro de la función seno.
Entonces, la solución general de esta ecuación es complicada. Digamos, no existe una primitiva, una solución analítica de esto. Se puede hacer numéricamente, se puede resolver, pero no tiene una primitiva analítica. Entonces, lo que uno hace es lo siguiente. Una aproximación. Lo que vamos a hacer es la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Qué quiere decir pequeñas oscilaciones? Quiere decir que el ángulo θ es lo suficientemente pequeño para que yo pueda aproximar el seno del ángulo por el ángulo. Ojo, en radianes, si no, esto no se puede hacer, ¿no? Cuando los ángulos son pequeños, el seno de un ángulo es aproximadamente igual al valor del ángulo en radianes. Esto sale de lo que se llama un desarrollo en serie de Taylor, de la función seno, ¿no? No sé si lo habrán visto eso en análisis 1, si no, no importa. Si uno hace un desarrollo de Taylor a primer orden de la función seno, el primer término que aparece para la función seno de x es x. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Es esto. Pero cuidado, tiene que estar expresado en radianes, si no, esto ponen en grado, no tiene nada que ver, ¿sí? Expresado en radianes. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar la función seno de θ por θ directamente. Para ello, repito, tiene que ser suficientemente pequeño. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuán pequeño tiene que ser? Depende de la aproximación que querramos. Por ejemplo, para un ángulo de 10 grados, ustedes pueden hacer la cuenta, para un ángulo de 10 grados, pasarlo a radianes y calcularle el seno y comparar. Ya la diferencia va a estar en el segundo decimal. ¿Está bien? Para un ángulo de 5 grados, la diferencia ya va a estar en el tercer decimal, ¿no? Entonces depende de la aproximación que querramos, ¿no? Cuanto más chico sea el ángulo, mejor. Pero básicamente en todos los problemas que vamos a trabajar son amplitudes que andan alrededor de los 5 o 6 grados. ¿Está bien? O sea, el máximo apartamiento del péndulo respecto de la posición de equilibrio no supera nunca los 10 grados, porque si supera eso ya no se puede hacer esta aproximación. En una cosa como está dibujado acá, que es un ángulo como de 50 grados, dibujé acá, bueno, acá obviamente no vale eso, ¿no? ¿Está bien? Tiene que ser apartamientos pequeños del equilibrio. ¿Está bien? Muy bien, entonces, en ese caso, reemplazamos el seno de θ por θ, y me queda esta ecuación que se llama la ecuación linealizada del péndulo simple, porque esta ecuación es lineal. El procedimiento que hicimos fue linealizarla, para eso es una aproximación, ¿no? La función seno de θ la reemplazamos por θ, entonces me quedó esto. Bueno, esto sí es formalmente idéntico a lo que teníamos en la ecuación del oscilador armónico, solamente que en lugar de tener θ, en lugar de tener x como teníamos antes, tenemos θ. Y acá, que iba el omega cuadrado, ¿no? Bueno, esto también es el omega cuadrado, es la pulsación al cuadrado, o sea que el omega es raíz de g sobre L. Esta es la pulsación del péndulo. ¿Ven? La solución entonces va a ser el mismo tipo, porque bueno, es la misma ecuación. Va a ser una amplitud, que acá puse A sub θ, porque esto es una amplitud angular. ¿Está bien? ¿Se ve? Es una amplitud angular. De manera tal de que esto es un ángulo, no es una longitud, ¿sí? Multiplicada por un coseno de omega t más phi, esto es lo mismo, ¿no? La pulsación y la fase inicial del movimiento. Bueno, si yo derivo esto respecto del tiempo, obtengo la velocidad angular como función del tiempo. Y me obtengo entonces, bueno, se transforma en un seno, aparece un signo menos, sale un omega minúscula, ¿no? Una pulsación. No confundan el omega mayúscula, que es la velocidad angular, con este omega minúscula, que es la pulsación. La pulsación es constante. La pulsación es raíz de g sobre L. La velocidad angular es una función del tiempo, porque el péndulo va y viene, ¿no es cierto? No tiene una velocidad angular constante, son dos cosas distintas. Y si uno quiere la velocidad tangencial de la partícula, lo que tiene que hacer es multiplicar la velocidad angular por la longitud del hilo. ¿Está bien? Así que me queda esto, menos a L, menos a θ L, omega, seno de θ, seno de omega t más phi. ¿Está bien? Bueno, y de la misma manera que vimos antes, los valores de la amplitud y de la fase inicial se determinan a partir de las condiciones iniciales del problema. ¿Está bien? Entonces vamos con esto a la guía de ejercicios. Vamos a mirar un poco el problema 9. El problema 9 dice, para un péndulo ideal de longitud L igual a 2 metros y masa igual a 0,5 kilos, que oscila a una amplitud de 6 grados, ¿ven? La amplitud es pequeña. Determina el periodo de oscilación, la amplitud en radianes, la máxima energía cinética, los valores extremos del esfuerzo que soporta la cuerda. ¿Está bien? Vamos a trabajar acá, péndulo ideal.
tenemos la longitud, que es un dato, vale 2 metros, la masa 0,5 kilos, la amplitud 6 grados, que la pasamos a radianes, multiplicando por pi dividiendo por 180, esto me da 0,105 radianes. Bien, primero la pulsación. La pulsación es la raíz de G sobre L. Eso hago la cuenta, me da 2,24 segundos a la menos 1. El periodo es 2 pi sobre omega. Hago la cuenta, me da 2,81 segundos. Eso es lo que tarda el péndulo en recorrer un periodo completo. Bueno, después pregunta, la máxima energía cinética. Bueno, acá lo hice sin necesidad de usar la ecuación. Directamente lo que hice fue lo siguiente. Dije, bueno, el ángulo función del tiempo es la amplitud angular multiplicada por un coseno de omega t. No le puse la fase inicial, porque como no nos dan ningún dato de dónde está inicialmente la masa, elegimos como fase inicial igual a 0. Esto lo podemos elegir arbitrariamente porque no tenemos ninguna condición inicial, ¿no? Entonces, para no complicar de agregarle algo, lo dejo así. O sea que estoy suponiendo que en t igual a 0 estoy en la máxima amplitud, ¿no? ¿Está bien? T igual a 0, digamos, estaría en un extremo el péndulo, ¿sí? Bien, con esto derivo respecto del tiempo y obtengo la velocidad angular, ¿no? Menos la amplitud por el omega por el seno, ¿no? ¿Está bien? La velocidad tangencial es L por omega. Esta rayita es una L, ¿está bien? Es una L minúscula, ¿no? L por omega de t. Entonces, ¿cuánto es la velocidad máxima en módulo? Y bueno, es la amplitud por L por omega en módulo, porque la máxima es cuando el seno vale 1. ¿Está bien? Bueno, y ahí lo tengo. La amplitud es 0,105 en radianes, L vale 2 metros, la omega valía 2,24 segundo a la menos 1, hago la cuenta y esto me da 0,47 metros sobre segundo. ¿Está bien? No hace falta recordar la fórmula, ¿sí? Uno lo puede sacar directamente de la fórmula de... bueno, digo, acá simplemente lo que hice fue calcular la velocidad máxima y después usar la fórmula de energía cinética. ¿Está bien? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces reemplazo, tengo la masa porque es un dato, 0,5 kilos, y ahí me da la energía cinética máxima, 55,3 por 10 a la menos 3 joules. ¿Está bien? Bien, ahora veamos la parte de la tensión máxima en la cuerda. Acá sí, vamos a tener que plantear la ecuación de Newton en dirección normal, porque la otra no intervenía la tensión. Entonces, vamos a tener la tensión menos la componente del peso, que es mg por el coseno de alfa, que es negativa porque va para el otro lado. Eso me tiene que dar la masa por la aceleración centrípeta, o sea, la masa por la velocidad angular al cuadrado por L. Omega cuadrado por R, recuerden la aceleración centrípeta, ¿no? El radio acá es L, y la velocidad angular es el omega grande. Bueno, tenemos que hacer la aproximación. Fíjense que nos aparece un coseno. Como estamos trabajando en aproximación, en oscilaciones pequeñas, tenemos que reemplazar el coseno por 1 menos 1 medio del ángulo al cuadrado, ¿sí? Esta es la aproximación que venimos usando. Entonces ahora lo que hacemos es reemplazar todo, miren. Primero tengo esta parte, que lo pasé para el otro lado. Mg por el coseno, o sea, mg por 1 menos 1 medio de la amplitud, bueno, 1 menos 1 medio de tita cuadrado, pero tita es la amplitud por el coseno, así que me queda esto. ¿Ven? Mg por 1 menos 1 medio, amplitud al cuadrado, coseno cuadrado omega t. Todo esto sería la parte que viene de acá, ¿no? De mg coseno de tita. Y después tenemos que poner la masa por la longitud por la velocidad angular al cuadrado, que era la amplitud al cuadrado, bueno, la amplitud por omega por el seno, todo al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Bueno, fíjense que de acá podemos sacar, bueno, juntamos los términos que son independientes, ¿no? Fíjense que me queda acá un término independiente que es el peso, que es el que multiplica el 1 acá. Después me queda este término, mg por la amplitud al cuadrado, y eso lo saco factor común, y me queda una parte que va con el seno cuadrado, que está acá, y la otra parte que tiene un medio, que no estaba acá, del coseno cuadrado. Así que lo saqué como factor. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, esta es la expresión. Ahora, uno podría usar, si uno quiere, la identidad trigonométrica de que el seno al cuadrado es 1 menos el coseno al cuadrado, ¿no? Para no andar trabajando con las dos funciones, ¿no? Expresamos todo en función del coseno, ¿no? El seno al cuadrado lo escribo como 1 menos el coseno al cuadrado, entonces me queda 1 menos coseno al cuadrado menos un medio coseno al cuadrado, o sea, me queda 1 menos 3 medios del coseno al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos la tensión como función
del tiempo, digamos, ¿no? ¿Está bien? Acá tendríamos la expresión de la tensión como función del tiempo. Acá simplemente tengo todos los datos, ¿no? Porque tengo el peso, la amplitud la tengo, ¿no? Tengo la pulsación, así que reemplazo T acá y obtengo la tensión para todo tiempo, dentro de la aproximación que estamos trabajando, ¿no? Bueno, ¿cuál es el máximo valor de la tensión? Bueno, fíjense, el máximo valor, como esto está restando, es cuando el coseno vale 0. Fíjense que cuando el coseno vale 0, es la posición, fíjense que el coseno era el apartamiento, ¿no? ¿Está bien? Es decir, cuando el coseno vale 0, es cuando tita vale 0. O sea, ¿dónde estamos ahí? Estamos en la posición de equilibrio, en el punto más bajo. Está bien eso. En el punto más bajo es donde tengo máxima tensión, porque es el punto en donde la tensión tiene que compensar el peso y encima tiene que producir la aceleración centrípeta, ¿no? ¿Está bien? En el punto más bajo siempre voy a tener la máxima tensión. Entonces, ¿cuánto vale eso? Bueno, reemplazo acá, esto lo pongo como 0 y me queda mg más mg por amplitud al cuadrado. O sea que el valor máximo de la tensión es el peso por 1 más el cuadrado de la amplitud. Ojo con esto en radianes siempre, ¿no? ¿Está bien? Esa es la máxima. La mínima, ya que está, ahora la vamos a calcular, pero la mínima se obtiene cuando el coseno vale 1. Cuando el coseno al cuadrado vale 1, que es lo que... Cuando el coseno al cuadrado vale 1, esto me queda eh, eh, 1 menos 3 medios, ¿está bien? 1 menos 3 medios menos un medio, ¿no es cierto? Menos un medio. Entonces me queda mg menos un medio de mg por esto. Sacando factor común me queda esto que está acá. ¿Ven? Ahí tenemos los valores extremos de la tensión. La tensión máxima es el peso por 1 más la amplitud al cuadrado. La tensión mínima es el peso por 1 menos un medio de la amplitud al cuadrado. ¿Está bien? Todo dentro de la aproximación en la que estamos trabajando. Entonces, ahora lo único que hay que hacer es reemplazar los valores. Tengo el peso, tengo la amplitud, todo en radianes, hago la cuenta. Fíjense, me da la máxima tensión es 5,055 newton, la mínima tensión es 4,972 newton. Ve que es pequeña la variación, porque claro, es una amplitud de 5 grados, o 6 grados era, ¿no? ¿Está bien? Es una variación pequeña, es una variación del orden de 0,1 newton, ¿está bien? Un poquito menos incluso. Pero existe esa variación de tensión, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo la calculamos. Repito, esto es aplicar la ecuación normal en la ecuación de Newton. Simplemente lo que hice acá, en realidad el problema no pedía tanto, porque el problema no pide calcular la tensión en función del tiempo. Yo lo hice para que se vea que usando la aproximación para el coseno, que es consistente con lo que estamos trabajando, uno puede obtener la tensión como función del tiempo, ¿sí? Y después tomar los valores máximos, mínimos, etc., ¿no? Uno podría haber trabajado directamente en la posición más baja y la posición más alta y calcularla, ¿no? ¿Está bien? Pero lo hice en general. Bien, entonces lo que vamos a empezar a ver es la energía en el movimiento oscilatorio armónico. Vamos a estudiar cómo se escribe la energía en las distintas situaciones del movimiento oscilatorio armónico. Vamos a empezar con el caso de la fuerza elástica y eventualmente una fuerza constante. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el caso del resorte colgado del techo, ¿no es cierto? Bueno, la energía potencial, ¿cómo se la escribe? Bueno, ya sabemos que la energía potencial de la fuerza elástica es un medio de K por X menos L0 al cuadrado. Acá estamos tomando como cero la energía potencial en la longitud natural del resorte, ¿no? ¿Está bien? Tomando como cero la energía potencial elástica en la longitud natural del resorte, vale un medio de K por X menos L0 al cuadrado. A eso hay que agregarle la energía potencial que viene de la fuerza F, que es una fuerza constante y por lo tanto conservativa, porque todas las fuerzas constantes son conservativas. ¿Ven? Recuerden que una fuerza es conservativa si el trabajo realizado no depende del camino, ¿no? Bueno, y eso para una fuerza constante vale siempre. ¿Está bien? En particular para la fuerza peso, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Recuerden ustedes que la variación de energía potencial es menos el trabajo de la fuerza conservativa, ¿no? El segundo teorema de conservación de la energía. Entonces, la energía potencial tiene que ser tal que si yo hago la derivada de la energía potencial respecto de X y le cambio el signo, me tiene que dar la fuerza. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá lo puse, ¿ven? Si yo hago, ahora les explico por qué resté el L0, pero si yo acá hago la derivada de este término respecto de X y le cambio el signo, me da F, porque la derivada es menos F.
Le cambio el signo, me da F, me da la fuerza. ¿Por qué le puse el L0 restando? Simplemente para elegir el 0 de la energía potencial de la fuerza F en el mismo lugar que en la energía potencial elástica. O sea, recuerden que la energía potencial siempre se puede definir a menos de una constante. Entonces acá lo que hice simplemente es agregarle, le resté L0 para que cuando X valga L0, también la energía potencial de la fuerza F valga 0. ¿Está bien? Entonces, en X igual a L0, esta expresión se anula la energía potencial total, la elástica y la de la fuerza F. ¿Sí? Esto siempre lo podemos hacer, siempre podemos elegir la energía potencial, el 0 que corresponde donde me convenga. ¿No? ¿Está bien? Acá lo hice simplemente por esta razón, para que para X igual a la longitud natural del resorte se me anula todo. Bueno, muy bien. Ahora, ven que acá dice, hemos hecho coincidir el 0 de la energía potencial asociada con la fuerza F con el de la energía potencial elástica. Muy bien, ahora, esto se puede reescribir, teniendo en cuenta la expresión de la posición de equilibrio. ¿Se acuerdan? Miren, vamos a volver acá, la ecuación 12 del apunte. Era la que me daba la posición de equilibrio. Era el L0 más F sobre K. O sea, que L0 lo puedo escribir como la posición de equilibrio menos F sobre K. Entonces, si hago eso, en esta expresión de la fuerza, de la energía, perdón, si yo reemplazo L0 por X de equilibrio menos F sobre K, bueno, distribuyo, hago digamos, el cuadrado, el binomio, todo, me queda esta expresión. Hay una cuentita un poco, es un par de renglones, y lo que queda es esto. O sea, uno puede expresar la energía potencial como un medio de K por X menos X de equilibrio al cuadrado, ¿está bien? Más este término constante, que es un medio de la fuerza al cuadrado sobre K. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahora, una vez más, como la energía potencial está definida siempre a menos de una constante, voy a elegir la energía potencial, la constante, de manera tal de que la energía potencial valga 0 en el equilibrio. O sea, voy a redefinir el valor de la energía potencial 0. No lo voy a tomar 0 en la longitud natural del resorte, lo voy a tomar 0 en el equilibrio. Entonces, esta constante se me va a ir, pidiendo que la energía potencial se anule en el equilibrio. Entonces, directamente esta constante se va y lo que me queda es esto, un medio de K por X menos X de equilibrio al cuadrado, o un medio de K por el apartamiento del equilibrio al cuadrado. ¿Está bien? Esto lo podemos hacer siempre, porque el valor que toma la energía potencial en un punto no tiene un significado físico. Lo que importa son las variaciones de energía potencial. Entonces, por eso uno puede redefinir el valor de la energía potencial de manera conveniente. Para no arrastrar esta constante, redefinimos que la energía potencial ahora valga 0 en el equilibrio. No en la longitud natural del resorte, como en la fórmula 22, sino en el equilibrio. Y eso me da la fórmula 23 que está acá. Muy bien. Ahora, si ahora reemplazamos lo que vale el delta X, recuerden que el delta X es la amplitud por el coseno de omega t más phi. Entonces, bueno, reemplazando me da un medio de K por la amplitud al cuadrado, pues está al cuadrado todo esto por el coseno cuadrado de omega t más phi. Bueno, esa es la energía potencial en función del tiempo, ¿ven? Para un movimiento oscilatorio armónico donde tengo una fuerza elástica más una fuerza constante. ¿Qué pasa con la energía cinética? Bueno, voy a tener un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si yo reemplazo la expresión de la velocidad, recuerden que la expresión de la velocidad era menos omega por A por el seno. Bueno, como está al cuadrado, el menos se va y me queda un medio de m por omega cuadrado, A cuadrado, seno cuadrado. Si recordamos que omega cuadrado es K sobre M, se me simplifica el M y me queda un medio de K cuadrado seno cuadrado. Fíjense las dos expresiones que nos quedaron. La energía potencial es un medio de K por A cuadrado por el coseno cuadrado de omega t más phi. La energía cinética es un medio de K por A cuadrado por el seno cuadrado de omega t más phi. Si nosotros sumamos la energía potencial más la energía cinética, eso nos va a dar la energía mecánica. Pero justamente, fíjense que si yo sumo, me sale factor común un medio de cada cuadrado y el coseno cuadrado más el seno cuadrado da 1. Por lo tanto, me da una constante, lo cual ya sabíamos, porque estas fuerzas son conservativas, la energía mecánica tiene que dar constante. Y acá vemos cuál es la constante. Es decir, la energía mecánica del movimiento oscilatorio armónico es un medio de la constante elástica por A al cuadrado. Independientemente de que haya fuerza, de que haya digamos, una fuerza F presente o no, ¿no es cierto? Eso es independiente porque la amplitud se mide desde la posición de equilibrio siempre. ¿Está bien? Lo que hace la fuerza constante es modificar la posición de equilibrio, pero no va a cambiar la amplitud.
Entonces, ahí tenemos la expresión de la energía mecánica del MOA. Bueno, miren, el problema 10, antes de continuar con esto, miren el problema 10 que teníamos en la guía. Vamos a buscarlo acá. Decía, cuando el desplazamiento del cuerpo es la mitad de la amplitud, ¿qué fracción de la energía total es cinética y qué fracción es potencial? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Bueno, si el desplazamiento es la mitad de la amplitud, recuerden que el desplazamiento es el delta X, ¿no? Que es, bueno, la amplitud por el coseno, ¿no es cierto? Entonces, cuando el desplazamiento es igual a la mitad de la amplitud, significa que el coseno vale un medio. ¿Está bien? ¿Sí? El coseno vale un medio. Porque el desplazamiento es A por el coseno. Con el coseno vale un medio y la mitad de la amplitud. Entonces el coseno al cuadrado vale un cuarto. O sea que la energía potencial es un medio de K al cuadrado por un cuarto. Y la energía cinética, bueno, cuando el coseno vale un medio, el seno es la raíz de 3 sobre 2, más o menos raíz de 3 sobre 2. Como está al cuadrado, me da 3 medios esto. O sea que acá tenemos la respuesta al problema 10. Miren, cuando el coseno vale un medio, la energía potencial es la mitad de la energía, es la cuarta parte de la energía mecánica. Es un cuarto por un medio de cada cuadrado. Y la otra es la 3/4 parte, es 3/4, porque 3 me daría, el seno es raíz de 3 sobre 2, si lo elevo al cuadrado me da 3/4. ¿Está bien? O sea que la energía cinética es la 3/4 parte. Esa es la respuesta al problema 10. ¿Sí? Bueno, a veces se pide también la energía cinética media y la energía potencial media. ¿Esto qué es? Es el valor medio que tiene la energía cinética y la energía potencial en un periodo. O sea, es la integral de la función en el periodo dividido el periodo. Es el valor medio de la función. Si uno hace esta cuentita, usando estas expresiones, con el seno al cuadrado y el coseno al cuadrado, esto les da un cuarto de cada cuadrado. O sea, la energía cinética media es la mitad de la energía mecánica total, y la energía potencial media también es la mitad, ¿no? Es el valor, son los valores medios de la energía potencial y cinética que tiene la partícula en un periodo. Vamos a hacer lo mismo para el péndulo simple. Bueno, ¿qué pasa con el péndulo simple? Vamos a ver primero la energía potencial. La energía potencial es el mg por la altura. Ahora recordemos, vamos a mirar un poquito esto. A ver si lo tengo acá, dibujado. Sí, acá lo tenemos, miren. Esto es el péndulo simple ubicado en una posición cualquiera. Si yo tomo el cero de la energía potencial en el punto de mínima altura, la energía potencial es mg por la altura. ¿Y cuánto vale esa altura h? Bueno, miren, lo que va a valer la longitud del hilo menos esta parte. Y esta parte vale L por el coseno de tita, o sea, h vale L menos L por el coseno de tita, o sea, L por 1 menos el coseno. Por lo tanto, la energía potencial, que es mg por la altura, va a ser mg por L por 1 menos el coseno de tita. ¿Está bien? Ahí tenemos entonces la expresión a la que se refiere el apunte. ¿Ven? Acá está. Mg por L por 1 menos el coseno de tita. Bueno, tenemos que usar la aproximación de pequeñas oscilaciones. Entonces, el coseno de tita lo vamos a aproximar por 1 menos 1 medio de tita al cuadrado. ¿Se acuerdan lo que hicimos cuando calculamos la tensión en la cuerda? ¿Está bien? Usamos la aproximación a segundo orden para el coseno. Bueno, el menos se me va a ir y entonces me va a quedar esto, que la energía potencial va a ser 1 medio de mgl por el ángulo al cuadrado. El ángulo es el apartamiento del equilibrio, ¿no? Bien, ahora sí, si reemplazamos que el ángulo es la amplitud angular por el coseno, me queda 1 medio de mgl por la amplitud angular al cuadrado por el coseno cuadrado. Ahí tenemos la expresión de la energía potencial del péndulo como función del tiempo. Vamos a la energía cinética, 1 medio de la masa por b cuadrado. Bueno, la velocidad ya sabíamos que era la amplitud angular por el seno, cambiado de signo, que no importa porque está al cuadrado. Me queda 1 medio de la masa por, bueno, el L viene de que es la velocidad, no la velocidad angular, ¿Está bien? Era L por A de tita, entonces me queda L cuadrado, amplitud angular al cuadrado, seno cuadrado de omega t más phi. Bueno, si tengo en cuenta que el omega al cuadrado es G sobre L, ¿está bien? Se me simplifica un L y me queda esto. Me queda 1 medio de mg L por la amplitud angular al cuadrado por el seno al cuadrado. Fíjense las dos fórmulas, 31 y 32.
lo que multiplica al coseno al cuadrado acá es lo mismo que lo que multiplica al seno al cuadrado acá. Esto pasa lo mismo que con el resorte, ¿no? ¿Está bien? Si yo sumo las dos ecuaciones, el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado me da 1, y acá tengo la energía mecánica del péndulo simple. 1/2 de mgl por la amplitud angular al cuadrado. ¿Está bien? Ahí tengo la expresión de la energía mecánica. Esto me muestra que la aproximación que hicimos para la energía potencial es consistente con la que hicimos para la función seno, donde aparece la energía cinética, porque justamente en esta aproximación me da constante la energía mecánica, es decir, las dos aproximaciones coinciden en el nivel de aproximación de manera tal de que la energía me da constante, porque podría pasar, si yo tomo distinto orden de aproximación en las dos, que esto no me dé constante, pero por un error de la aproximación. ¿Sí? Sin embargo, en esta aproximación, tomando el término de primer orden para el seno y el del segundo orden para el coseno, me queda que la energía mecánica es constante y vale 1/2 de mgl por la amplitud al cuadrado. ¿Está bien? Entonces acá tenemos, ven, todos los valores que necesitamos. Acá tenemos la energía potencial, la energía cinética, se me pide la energía cinética máxima, y bueno, ¿cuándo va a ser la energía cinética máxima? Cuando el seno vale 1. Esto se va, y me queda 1/2 de mg por L por la amplitud al cuadrado. Repito, la amplitud siempre en radianes, todo esto va siempre en radianes. ¿Está bien? Y lo mismo, si quiero la energía potencial máxima, es lo mismo que la otra. ¿Sí? ¿Está bien? Que es la energía mecánica del péndulo. ¿Sí? Bueno, en realidad lo único que tengo que saber es la energía mecánica, porque después lo demás ya se sabe que cuando la energía cinética es máxima, la potencial vale 0, y cuando la energía potencial es máxima, la cinética vale 0, ¿no? Que sería, digamos, en la posición de equilibrio, la posición más baja del péndulo, vale 0 la energía potencial, porque es 0 la altura ahí, y vale máxima la energía cinética. En el caso de los puntos de retorno, o sea, cuando el péndulo llega a su máximo apartamiento, de un lado o del otro, tengo velocidad 0, entonces tengo energía cinética 0, y lo que tengo es máxima energía potencial, porque tengo máxima altura. ¿Está bien? O sea que todo lo mismo que ya estuvimos viendo. Después acá aparece preguntas, por ejemplo, bueno, esto es calcular el periodo en la Luna, esto no tiene, digamos, es usar la formulita de raíz de G sobre L, ¿no? Para la pulsación. Esto no agrega nada, son todos más o menos cosas iguales. Y después el 15, que es de resorte, es este con los dos resortes, uno de cada lado, que lo habíamos trabajado cuando vimos una situación estática, cuando hicimos dinámica del punto. Determinar la frecuencia natural de oscilación de la partícula. Bueno, ¿se acuerdan que esto, en realidad esto es ir a buscar el sistema equivalente? ¿Se acuerdan cuando vimos el sistema equivalente, cuando vimos fuerza elástica, en la primera mitad del año, que vimos fuerza elástica, y hicimos la guía de la parte de fuerza elástica dinámica del punto? Había un problema como esto, creo que el problema 30, el punto C del problema 30 era esto. Que teníamos un resorte de cada lado, y había que hallar el sistema equivalente. Y el sistema equivalente era el de un solo resorte cuya constante elástica era la suma, era como si fuera en paralelo. Lo que cambiaba era que la longitud natural no era la suma, sino que, bueno, había un cambio de las longitudes. Pero lo importante es que el sistema equivalente de esto era un sistema de un solo resorte con una constante elástica que era igual a la suma. Entonces, a ustedes le están preguntando la frecuencia de oscilación. Entonces no interesan las longitudes naturales nada, porque la frecuencia de oscilación es la raíz de K sobre M, y el K que tienen que poner es el K equivalente. ¿Está bien? De modo tal de que eso, lo único que tienen que hacer es buscar el K equivalente y hacer raíz de K sobre M. ¿Sí? ¿Está bien? Eso no tiene ninguna cosa nueva. Bueno, lo que vamos a ver ahora, entonces, es esta parte, que viene acá, que habla del péndulo físico. Esto es sólido rígido. Esto es un sólido rígido que está suspendido de un punto fijo, y está oscilando. Vamos a ver un poco eso entonces. Vamos a ver la parte de sólido rígido. Bien. Acá lo tenemos. El péndulo físico. Un péndulo físico, entonces, ¿qué es? Es un cuerpo rígido que está suspendido de un punto fijo. El eje de rotación está ahí, es permanente además, porque el eje de rotación siempre está quieto. ¿Está bien? Y el centro de masa
por supuesto, no coincide con el eje de rotación, porque si no, esto no va a oscilar, ¿no? El centro de masa queda por debajo del eje de rotación. Entonces, nosotros apartamos, la posición de equilibrio obviamente va a ser cuando el centro de masa esté justo en la vertical, por debajo del punto de suspensión. Pero si nosotros apartamos el sólido de su posición de equilibrio, ¿qué vamos a tener? Esto que está dibujado acá. Vamos a llamar, igual que en el péndulo simple, vamos a llamar ángulo θ el apartamiento de la vertical de la recta que une el eje de rotación con el centro de masa, y la fuerza que actúa es el peso. ¿Está bien? Vamos a llamar D a la distancia entre el punto de suspensión y el centro de masa del cuerpo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué va a pasar acá? Hay que plantear la ecuación de momentos. Bueno, fíjense una cosa, el momento que vamos a tener que hacer acá es, bueno, esto tengo que calcular el momento de la fuerza peso respecto del punto O. Vamos a tomar un momento respecto de O. Para eso conviene tomar la componente del peso que es, digamos, perpendicular a esta línea, ¿no? La componente del peso perpendicular a la línea que une el punto O con el centro de masa. Porque esa es la que hace momento, la que es paralela no hace ningún momento. Bueno, y la componente perpendicular tiene que ver con el seno de θ, es mg por el seno de θ. Entonces, fíjense, acá lo tengo. Mg por el seno de θ multiplicada por la distancia d, que es la distancia, ¿no?, a la que pasa la componente perpendicular del peso respecto de O. Le pongo menos porque tomo el sentido positivo en el sentido en que crece el ángulo y este momento hace girar el cuerpo para el otro lado. ¿Está bien? De manera tal de que lo que tenemos es menos mgd por el seno del ángulo. ¿Sí? Ese es el momento. Eso me tiene que dar el momento de inercia respecto de O por la aceleración angular. Pero la aceleración angular, esto es lo mismo que lo que vimos en el caso del péndulo simple, es la derivada segunda del ángulo respecto al tiempo. La derivada primera es la velocidad angular, la derivada segunda es la aceleración angular. Entonces me queda esta ecuación. ¿Ven? Si yo paso esto para el mismo lado y divido por el momento de inercia, me queda esta expresión. Fíjense que esta expresión es formalmente idéntica a la expresión del péndulo simple. Derivada segunda del ángulo respecto al tiempo más una constante por el seno del ángulo igual a 0. Es decir, que el péndulo físico se va a comportar de manera totalmente análoga al péndulo simple. Lo que pasa es que acá, en vez de aparecer G sobre L, me aparece mg por D sobre I0, sobre IO. ¿Está bien? Fíjense que en realidad esto no depende de la masa, ¿no? Porque recuerden que el momento de inercia tiene la masa multiplicando siempre. Entonces la masa se va a simplificar. ¿Está bien? O sea que esto que está acá no es que dependa de la masa, ¿no? Esto se comporta igual que si yo tuviera un péndulo simple. Ahora vamos a ver, vamos a comparar. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos para el péndulo ideal. Como esta ecuación es no lineal, lo que vamos a considerar son pequeños apartamientos del equilibrio. ¿Está bien? Entonces, o sea, no vamos a apartar el sólido rígido un ángulo de 45 grados, lo vamos a apartar un ángulo de 6, 8 grados como máximo. ¿Sí? Entonces, el seno del ángulo lo reemplazamos por el ángulo expresado en radianes. Y esta constante que está acá es el omega al cuadrado. Entonces la pulsación es la raíz cuadrada de esto. Otra vez, recuerden que esto no depende de la masa. ¿Está bien? Bien, ahora, ¿se acuerdan la fórmula que la teníamos acá arriba de la pulsación del péndulo simple? Acá. Para el péndulo simple, la pulsación es la raíz de G sobre L. Para el péndulo físico, la pulsación es esto. Ahora, fíjense que acá aparece G multiplicando. Entonces, en realidad, esto también es G dividido algo. Es G dividido una longitud. Bueno, esa longitud, ¿cuál va a ser esa longitud? I0 sobre MD, ¿no? También que sería lo que está dividiendo a G acá adentro. ¿Sí? Repito, esto no depende de la masa, porque el I tiene la masa multiplicando, así que se va a ir. ¿Está bien? Bueno, esta longitud se llama la longitud del péndulo simple sincrónico con un péndulo físico. O sea, es la longitud del péndulo simple que tiene el mismo periodo que el péndulo físico que estamos considerando. Es decir, el péndulo físico se comporta igual que un péndulo simple cuya longitud es esta. La longitud correspondiente es el momento de inercia dividido la masa por la distancia d, que es la distancia entre el centro de masa y el punto O. Siempre en el momento de inercia estamos trabajando respecto de O.
Bueno, entonces, esta pregunta aparece muchas veces en la guía, esto del péndulo simple sincrónico. Lo que tienen que tener en cuenta simplemente es que es el que tiene el mismo periodo, o sea, que tiene la misma pulsación. Y por lo tanto, lo que divide a G acá tiene que ser la longitud del péndulo simple sincrónico. Lo que divide a G es I0 sobre MD. ¿Está? Bueno, y ya que estamos, completemos con la parte de la energía para el péndulo físico. Acá está. La energía potencial es la misma que antes. Si yo elijo el 0 en el punto más bajo, esto va a dar mg por d por 1 menos el coseno, ¿no? Acá miremos la figura, ¿no? Acá. Vamos a la figura, acá. Cuando estoy en el punto más bajo, la distancia es d. ¿Está bien? Y la diferencia de altura es mg por d por 1 menos el coseno. Igual que lo que hicimos en el péndulo simple. Entonces, muy bien. La energía, haciendo la aproximación que hicimos antes, ¿no? De que el coseno lo escribimos como 1 menos un medio de tita al cuadrado, ¿no? Me queda esto, en la aproximación que obtenemos, ¿no? Fíjense que me da un medio mg por d por tita al cuadrado. Es prácticamente lo mismo que teníamos antes, solamente que acá aparece la distancia d. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a la expresión de la solución, que siempre es la amplitud por el coseno, ¿no? Porque es el mismo tipo de ecuación. Y para la energía cinética tenemos que hacer un medio, en la fórmula del sólido rígido, ¿no? Un medio del momento de inercia respecto de O por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Otra vez, la velocidad angular lo reemplazamos por la derivada, que me da el menos omega por la amplitud por el seno. Y, bueno, teniendo en cuenta lo que es el omega al cuadrado, en este caso, me queda esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que queda, ven que es lo mismo, tiene el mismo aspecto. Es un medio de mg por d por la amplitud al cuadrado por un coseno cuadrado en el caso de la energía potencial y por un seno al cuadrado en el caso de la energía cinética. La suma de las dos, sale factor común todo esto, se me va el coseno cuadrado más el seno cuadrado porque vale 1 y me queda esto que está acá. Es decir, la energía mecánica del péndulo físico es un medio de la masa por g por la distancia d por la amplitud al cuadrado que tengamos. La distancia d es la distancia que hay entre el punto de suspensión y el centro de masa. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos entonces completo el tema de los distintos tipos de péndulo, el péndulo simple y el péndulo físico. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar un poquito estos problemas que aparecen acá. El problema 16 es un problema en el cual tengo un disco que lo cuelgo de un punto que está a una distancia de su centro. Tiene radio R, entonces lo que piden es determinar el periodo y la longitud del péndulo simple sincrónico con él. Bueno, lo único que tengo que tener en cuenta acá es la expresión de la pulsación del péndulo físico. ¿No? La pulsación, digamos, esto casi que es aplicar una fórmula nada más, ¿no? Porque es esto que hicimos recién. ¿Dónde estaba? Más arriba, acá. Acá, ¿no? Acá tengo la pulsación. Después hago 2pi sobre omega y me da el periodo. ¿Sí? Y esto es mg por d sobre I0. O sea, lo que tengo que hacer es la masa por la aceleración de la gravedad, por la distancia que hay entre las dos cosas, ¿no? Lo tenemos acá, por esta distancia, dividido, ojo que ahí sí, tengo que tomar, el punto O es este, tengo que tomar el momento de inercia respecto de ese punto. O sea que por Steiner hay que correr el momento de inercia. El momento de inercia va a ser un medio de mr cuadrado, que es el baricéntrico, más la masa por d al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Simplemente eso. Y con eso tengo la pulsación y con eso tengo el periodo. Y una vez que tengo eso, tengo la longitud del péndulo sincrónico, ¿no? Porque una vez que tengo la omega, la longitud del péndulo sincrónico tiene que ver con esto, ¿no? Acá, esto que está acá. Raíz de G sobre L, digamos, es omega. ¿No? Entonces de ahí sacamos lo que está pidiendo. O sea que eso es aplicar una formulita. Digamos, no tiene ninguna otra cosa más que eso. Ahora, vamos a mirar un poquito este problema, el 17. El 17 es un problema de un reloj de péndulo. Esto es una varilla que de una cierta longitud, con un disco que está agarrado con un tornillo, digamos, a la varilla. Esto se puede mover, esta distancia que es la distancia del extremo de la varilla, que es donde está el punto de suspensión, que acá lo llamaron hasta el centro del disco, yo la puedo ajustar. Es decir, yo puedo
digamos, aflojar el tornillo, correr el disco y modificar esta distancia. ¿Está bien? Y con ello lo que estoy haciendo es modificar el momento de inercia de todo este sólido respecto del punto de suspensión. Si yo modifico el momento de inercia, estoy modificando el periodo del péndulo físico. Bueno, esto es el principio básico de un reloj de péndulo, ¿no? Los relojes de péndulo, que se inventaron allá por el siglo XVII, ¿se acuerdan que cuando les conté que Galileo trabajaba con un reloj de agua a principios del siglo XVII, en 1610 más o menos? En cambio, Newton ya tenía relojes sofisticados, mecánicos, que se basaban en justamente esto, en la oscilación de un péndulo. Ahora, ¿qué pasaba? Que cuando uno lleva un reloj de un lugar a otro, como esto depende del momento de inercia, si cambia, por ejemplo, la temperatura del ambiente, la longitud de la varilla se puede dilatar, ¿no? Yo me voy de un lugar a un lugar más cálido, entonces tengo que poder corregir la variación del momento de inercia, que va a ser una variación en el periodo, y por lo tanto el reloj va a marcar diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para corregir eso? Tengo que tener un momento de inercia ajustable. Entonces, bueno, lo armaban de esta manera. Ponían un disco con un tornillo y con esto iban corriendo y ajustaban el momento de inercia para sincronizar el reloj, ¿no? ¿Ven? Bien, entonces, lo que pide es el momento de inercia del péndulo respecto del eje de suspensión. Esto es un problema de rígido, ahora lo vamos a ver. Y el periodo del péndulo. Una vez que tengo el momento de inercia, puedo calcular el periodo. Me dan como dato el momento de inercia baricéntrico del disco, el de la varilla, la longitud de la varilla, la masa M, que es la masa del M grande, es la masa del disco, y M chiquita es la masa de la varilla. Sí, la longitud de L es la de la varilla, y D es la distancia que hay. ¿Dan el radio o no lo dan el radio? ¿Verdad? Estaba mirando eso. El radio del disco, eh, aparentemente me faltaría el dato. A ver, longitud. Sí, bueno, faltaría el radio del disco, ¿no? Porque el momento del centro de masa es un medio de mr cuadrado, pero si no tengo el radio, no puedo calcularlo, porque se olvidaron de dar el dato del radio, estaba viendo acá, ¿no? Dieron la distancia D, dieron la longitud de la varilla, pero en ninguna parte está el radio. Bueno, no importa, pongamos que tenemos ese dato. Entonces, vamos a trabajar con esto. Acá está, el reloj de péndulo. Bueno, tenemos entonces, acá miren, le cambié el nombre, porque no la quise llamar D minúscula a la distancia entre O y el centro del disco, para no confundirnos con la D de la formulita que vimos, que es la distancia entre el punto de rotación, el eje de rotación y el centro de masa del sistema. Porque cuidado, el centro de masa del sistema no es el centro del disco. Yo de eso lo voy a tener que calcular. Ven que acá lo marqué. El centro de masa va a estar en un punto intermedio, digamos, entre el centro de la varilla y el centro del disco, que hay que calcularlo eso. Eso es la distancia D minúscula. A la otra distancia la llamé D mayúscula, la distancia entre el punto de suspensión y el centro del disco. ¿Sí? ¿Está bien? L es la longitud de la varilla, R es el radio del disco, M grande la masa del disco, M chiquita la masa de la varilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el momento de inercia del péndulo respecto del punto O, que es lo que pide. Bueno, como son dos cuerpos rígidos unidos, el momento de inercia total me tiene que dar la suma del momento de inercia de la varilla más la del disco. El de la varilla vale 1/3 de ml cuadrado, porque esto es Steiner, ¿no? Es 1 sobre 12, o sea, hay que aplicar el teorema de Steiner, ¿no? Es 1 sobre 12 más m por L cuadrado sobre 4 sería, bueno, hagan esa cuenta, les va a dar 1/3, ¿no? Acá aplicamos el teorema de Steiner ya. Y para el disco tengo el baricéntrico, que es un medio de mr cuadrado, más m por d al cuadrado, donde d, repito, es la distancia entre el centro del disco y el punto de suspensión. Entonces, sumando las dos cosas, tengo toda esta expresión, es la de el momento de inercia del sistema respecto de O. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, para calcular el periodo, vamos a la expresión que habíamos visto en la teoría de la pulsación del sólido rígido, que era mg por d sobre el momento de inercia. Acá m es la suma de las dos masas, ¿no es cierto? Ahora, el tema es que d
es la distancia entre el centro de masa del sistema, del cuerpo rígido, y el eje de rotación. Entonces hay que calcularla. ¿Está bien? No es la distancia, repito, no es la distancia del disco, ¿no? Es la del centro de masa que está en algún punto intermedio entre el centro del disco y el centro de la varilla. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es esto. ¿Cómo hago para calcularla? Directamente lo que hago es, bueno, digo, muy bien, tengo, la varilla tiene masa m chiquita, ¿no? Y su distancia la distancia del centro de masa de la varilla al punto O vale L sobre 2. Entonces escribo la masa de la varilla por L sobre 2, más la masa del disco por la distancia que hay del disco al punto O, ¿ven? Tomé origen en O, ¿no? Estoy aplicando la fórmula del centro de masa. Suma de las masas por las posiciones dividido la suma de las masas, ¿no? Estamos tomando como cero la posición del punto de suspensión. Entonces, para el centro de masa de la varilla está L sobre 2. El centro de masa del disco está a la distancia D. Y eso hay que dividirlo por la suma de las masas. ¿Está bien? Entonces ahí tendríamos todo esto. Repito, el problema no lo pueden completar numéricamente porque no está el dato del radio. Si no está el dato del radio no puedo calcular esto. Pero pónganle un dato cualquiera, qué sé yo. La verdad que no sé en la guía que habrán tomado, como uno puede hacer al revés, ¿no? Puede buscar el resultado de la guía y ver lo que debe valer R, ¿no? Para completar el problema, ¿sí? Pero conceptualmente está, ¿no? Es decir, yo primero tengo que buscar el momento de inercia de todo el sólido respecto al punto de suspensión, y después tengo que buscar dónde está el centro de masa, porque yo necesito saber a qué distancia está el centro de masa respecto del punto de suspensión, ¿no? O sea, ven que necesito el momento de inercia y necesito la distancia D. Esas son las dos cosas que hacen falta para calcular la pulsación o el periodo, ¿no? Que sería 2 pi sobre omega. ¿Está claro? Bueno, entonces con esto terminamos la parte de MOA, ¿está bien? O sea, ustedes con esto pueden completar lo que falta hacer de la guía, que es poquito, porque prácticamente que lo revisamos todo, pero bueno, tienen que sentarse a hacer los ejercicios. Pero después cualquier duda de esto lo van consultando, ¿sí? Vimos prácticamente todo.